Buenas tardes, mis queridos hermanos. Bueno, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Y en este momento me gustaría hablar un poquito de un tema que tiene que ver con nuestro testimonio, que tiene que ver con la vida que llevamos, tanto en lo público como en lo social. Nosotros sabemos como creyentes que ser creyente es un privilegio, porque tiene muchas bendiciones. Dios nos ha regalado un montón de cosas, hemos recibido a través de su gracia cosas infinitas, invaluables, como la salvación, la vida eterna, el acceso a Dios por la oración, la familia de Dios y tantas cosas, ¿no?, que podríamos mencionar. Pero bueno, esa es el resultado de su gracia. Pero también el resultado de su gracia nos pone frente a ciertas responsabilidades. Y en esta hora a mí me gustaría hablar un poquito acerca de la responsabilidad del creyente en lo que es su vida pública y social. Y el creyente no vive solo, no vive aislado, sino que está inmerso en una sociedad. Eso es bueno, porque no es bueno que el hombre esté solo, como nos dice la palabra, pero por supuesto que el hecho de estar en una sociedad para nosotros tiene una responsabilidad, que es poder ser testigos del mensaje de la cruz. Y según cómo lo hagamos, vamos a ser exitosos o no. El hecho de estar en una sociedad nos lleva a todos a reflexionar en algo, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que cada sociedad tiene una cultura, ¿eh? Una cultura que es el modo de vida, las costumbres, los conocimientos, la ciencia que ha desarrollado y todo que lleva a esa sociedad a tomar decisiones en función de esa cultura. Con lo cual, una cultura condiciona a una sociedad a tomar determinadas decisiones. Entonces allí surge un concepto que varias veces en nuestros círculos lo hemos mencionado, que es el concepto de contracultura. ¿Y qué es una contracultura? Es una cultura más pequeña generalmente, que está inmersa dentro de la cultura, que tiene sus propios valores y sus propios costumbres, modos de pensar y todo, que van en contra, chocan contra la cultura dominante. Y el cristiano es contracultural, y eso es algo que no podemos negar. Mientras la sociedad dice sí al aborto, el cristiano dice sí a la vida. Mientras la sociedad miente o es agresiva para conseguir ventajas personales, el cristiano vive en paz y se maneja con la verdad, o debiera hacerlo. Mientras la sociedad no respeta autoridades, ni tiene respeto por nada, el creyente está llamado a sujetarse. Y así podríamos seguir, también con el uso del sexo y tantas cosas que nosotros manifestamos una contracultura a lo que se vive en medio de nuestra sociedad. Entonces, como creyentes debemos saber y ser conscientes que si queremos agradar a Dios, vamos a tener que ser parte de esa contracultura y ser parte de esa manifestación de valores distintos. ¿Por qué? Porque este modo de vida que el mundo tiene, la cultura que el mundo tiene, no es algo que agrade a Dios. Así que yo quería que me acompañen en la lectura de la palabra y vamos a ir para ello a Mateo capítulo 5. Vamos a tomar este versículo como una base, ¿no?, para quedarnos reflexionando en él. Y capítulo 5 de Mateo, versículo 13, muy conocida la porción, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dice el Señor también: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Miren qué maravilloso. ¿eh? Eh, Esta porción de la Biblia nos deja claro lo que Dios espera de nosotros. Por un lado,
nos habla de ser íntegros en una sociedad corrupta. Y eso es lo que nos dice la sal, porque la sal era el conservante natural que se usaba en la época en la que la Biblia estaba escrita. Cuando uno quería agarrar una carne o algo y quería que no se corrompa, no se pudra, la ponían sal. Entonces la figura de la sal tiene ese significado de la anticorrupción. Y por otro lado, nos pide que seamos guías de alguien que no ve. Y eso es la luz que alumbra en medio de las tinieblas. Entonces, este mundo, como creyentes, nosotros tenemos esta doble misión de ser sal, anticorrupción, podríamos decirlo, y de ser luz, o sea, guía en medio de la oscuridad. Y si nosotros tenemos que pensar tanto en lo espiritual como en lo público, que es lo que vivimos frente a esta sociedad, lo público y social, tenemos que decir que siempre lo espiritual debe ir por sobre lo público y social. No lo público y social sujetar o dominar a lo espiritual. ¿Y qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir dos cosas. En primer lugar, lo que quiero decir es que no podemos separar nuestra vida íntima y privada de nuestra vida pública y social. El creyente debe ser íntegro. Lo mismo en lo privado, en la cámara secreta, como afuera en la vida pública y social. Y por otro lado, lo que quiero decir es que a veces tanto lo social va a estar en competencia con lo espiritual. Entonces, siempre que haya una competencia, debe primar lo espiritual. El creyente debe someter lo social a lo espiritual. Sepamos también que hoy en día el partido de lo social, de lo público, se juega mucho en las redes sociales. Y antes eso, capaz que engañados por el estar solo frente a un teléfono, nos lleva a pensar que una cosa una cosa social pasa a ser algo privado. Sin embargo, el partido social hoy se juega mucho en la virtualidad. La pandemia ha acelerado los tiempos con los cuales nosotros ya nos comunicamos mucho con redes sociales y todo. Entonces, el campo de la virtualidad, el campo digital, podemos decirlo, juega un partido muy importante y debemos estar muy atentos. Y cuando hablamos del desarrollo testimonial del creyente en la sociedad, sea en la calle o sea en lo virtual, podríamos abordar un montón de temáticas y podríamos estar mucho tiempo hablando de esto, porque de hecho todos hemos estado en muchas conferencias y en muchas reuniones de enseñanza donde se nos ha hablado del tema, pero por limitaciones del tiempo yo quisiera en esta hora poder reflexionar con ustedes en 5 aspectos, 5 características que el creyente debe tener hacia esa sociedad en la cual vive. Para eso vamos a leer algunas porciones de la palabra de Dios que nos van a ir guiando. Y la primera de ellas está en Romanos capítulo 12, versículos 14 en adelante vamos a leer. Vamos a leer Romanos capítulo 12, no los primeros versículos que siempre los leemos, capítulo 12, versículos 1 y 2 que los leemos a menudo, sino que vamos a leer a partir del 14. Y dice así: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándolos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esto no es exclusivo para el manejo entre los hermanos, sino que debemos procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza.
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y el creyente en este mundo está llamado verdaderamente a soportar tribulación. No estamos acá para hacer justicia por mano propia, aunque muchas veces nuestra carne nos invite a hacerlo, porque hay una lucha interna que cuando nos sentimos agredidos, invadidos, que nos hacen mal, queremos reaccionar, pero no estamos llamados a eso, ni a ejercer ningún tipo de venganza, sino a estar en paz para con todos los hombres. Entonces, la primer característica que quisiera resaltar, que tiene que ver con la responsabilidad del creyente en lo público, es ser un pacificador. No ser alguien contencioso, alguien pendenciero, alguien peleador, ¿eh? Que busca pleitos, sino llamados a hacer paz. Y esto tiene que ver un poco con la enseñanza de Zarzal, porque vivimos en un mundo donde uno paga mal con mal al otro, porque es un mundo corrupto. Pero el creyente no debe ser así. Mira, querido, te pasan un billete falso, no lo pases. No participes de pagar el mal con mal. Te maltratan, te gritan, ora a Dios, pedile que te dé paz, pedile que te ayude a soportar esa tribulación. Pensá que Cristo soportó la gran contradicción de pecadores, y Él encomendó la causa al que juzgaba justamente. El creyente, por supuesto, entonces está llamado a ser pacificador, un testimonio que irradia paz en medio de los hombres. Solo la paz que Dios puede dar, porque si fuese por nosotros, por nuestra naturaleza carnal, sin dudas que reaccionaríamos como reaccionan todos. ¿Por qué? Porque no somos mejor que otros, sino que Cristo nos ha limpiado nuestros pecados. Entonces tenemos esa ventaja, tenemos el poder del Espíritu para vencer el poder de la carne. Entonces, de esa manera debemos comportarnos de manera pacífica. Hay que dejar un poquito el ego de lado, el sentirse agredido. Pablo decía, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso es dejar el ego a un costado y decir, ahora vivo como Cristo quiere que vivamos. Entonces, el primer punto trata de ser pacificadores en medio de esta sociedad. El segundo punto lo vamos a encontrar en Colosenses, capítulo 4, versículos 5 y 6, y tiene que ver con la sabiduría. Ahora vamos a ver un poquito qué es eso. Dice, andad sabiamente para con los de afuera. Yo tengo anotado los versículos aquí, así que bueno, espero que ustedes me puedan seguir con la Biblia. Por una cuestión de practicidad yo me los anoté, ¿no? Pero dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y en el contexto Pablo le está pidiendo a los colosenses, y uno mira los versículos anteriores, que oren por él, para que él cobre fuerza y sepa qué decir y sepa cómo testificar y se le abran las puertas al Evangelio. Así que nos podemos dar la licencia de pensar de que el andar sabiamente tiene que ver con esto, tiene que ver con el poder utilizar nuestra vida de manera de ser testimonio hablado para otros, de poder comentarle en las oportunidades que tengamos a otros acerca de la cruz de Cristo. Por eso habla de redimir el tiempo. Pablo sabía muy bien por la experiencia personal que el tiempo era corto. Él le quedaba poco tiempo, estaba preso, él necesitaba predicar porque sabía que un día llegaría su muerte. Y nos dice a nosotros, rediman el tiempo. Y tengamos cuidado, porque debemos estar en medio de esta sociedad. Pero esta sociedad ama el ocio. Debemos estar muy atentos. Ustedes saben que hay una industria del ocio. Tanto ama el ocio esta sociedad que hay una industria del ocio. Entonces, el ocio lo que hace es compite con nuestro tiempo para Dios muchas veces. No está mal a veces
tomarse un tiempo para relajarse, un tiempo para distraerse, pero debemos ser sabios. ¿eh? Debemos ser sabios en cómo usamos nuestro tiempo, sabios en cómo nos acercamos a las personas. Por eso Pablo decía, que Dios me ayude, oren por mí para que Dios me ayude a saber qué debo decir. Y esta debe ser nuestra oración, pedirle a Dios que nos ayude a ser sabios. Miren, la sabiduría y el conocimiento a veces están medio cerca, pero no son lo mismo. Porque uno puede tener mucho conocimiento, pero si no tiene la sabiduría para aplicarlo e incluso para comentarlo y contárselo a otros, puede caer en graves errores. Por eso habla Pablo ahí de la palabra con gracia, sazonada con sal. Es como un adorno para lo que decimos. Miren, hay hablando de las ciencias de este mundo, la ciencia que trata de la imagen personal, tiene una gran máxima, que una vez me quedó grabada porque escuché una charla, y dice que la gente primero te ve, luego te escucha y en tercer lugar te comprende. ¿Qué quiere decir esto? Que vos para llegar a una persona lo primero que tenés que pasar es la barrera visual. No te podés acercar a una persona con una mala barrera visual. Esto como creyentes es importante. Cómo nos vestimos, qué es lo que transmite nuestra imagen. ¿eh? Estamos totalmente desalineados. Cuando dábamos un folleto en la calle, ahora no lo podemos hacer, pero pensemos en nuestros perfiles de redes sociales. ¿Qué perfil tengo yo? ¿Qué foto tengo? Voy a hablar del Señor. Bueno, lo que tengo en la foto refleja algo que tiene que ver con eso. Pero en segundo lugar, habla esta máxima que les digo, dice que primero te ven, luego te escuchan y luego recién te comprenden. ¿Qué quiere decir? Que si tu discurso es un discurso que llega al otro, recién luego van a poder comprenderte. Así funciona el cerebro. Si no te rechaza visualmente, pasa al lado auditivo. Y si auditivamente no te rechaza, pasa al plano cognitivo, que te van a entender. Entonces, hablar suave, hablar con buenas palabras, invitando al diálogo, no queriendo avasallar a la otra persona, es moverse sabiamente, es sazonar tus palabras, es presentar el mensaje del Evangelio de una manera que el otro la pueda comprender y vos comprendiendo al otro. Cristo nos escuchó. Cristo siempre mostró atención a lo que las personas decían. Él hablaba, obviamente, el Hijo de Dios, trajo sabiduría, nos reveló al Padre, trajo unas doctrinas maravillosas, pero Él escuchaba, Él se ocupaba de las almas. Ocúpate de las almas. Eso es una responsabilidad pública y social. Acércate de una manera prolija y acércate de una manera ordenada en tu discurso o en lo que digas en las redes sociales que te toca. No seas agresivo, no pelees, no quieras armar una batalla, porque vas a cerrar puertas en vez de abrirla. Primero te ven, luego te escuchan y recién luego te comprenden. Me quedé con esa enseñanza alguna vez y creo que es bastante importante para nuestro testificar diario. Con lo cual, entonces dijimos, primero pacificadores, segundo sabios, en tercer lugar, trabajadores y honrados. Vamos a ver primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 11 y 12. Y dice así, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y de trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Miren qué importante, el creyente está llamado a ser un ejemplo de trabajo y honradez. Eso es algo que se mira en lo público. ¿Cómo sos? Encima sos evangélico. Muchos piensan equivocadamente que los evangélicos lo único que quieren es sacarte el diezmo. ¿Cuántas veces nos han preguntado, ¿y vos das el diezmo? Porque piensan que alguien saca tu diezmo y se lo guarda para hacer un negocio. Lamentablemente habrá algunos que habrán hecho eso, pero sabemos
que eso no es lo que está en la palabra de Dios, robarle el diezmo a las personas. Entonces está llamado a ser un ejemplo de trabajo y honradez. No es que esté mal tampoco que haya hermanos que estén sostenidos, que se dedican a la obra permanentemente, pero en líneas generales tenemos que ser ejemplos de eso, porque aparte vivimos en tiempos de los niní. ¿eh? Abundan los llamados niní, que son los que ni trabajan ni estudian. Seguramente ya lo habrán oído. ¿eh? Siendo una carga para la sociedad. Y yo he visto hermanos niní, que vienen, que siempre están ahí, y no consiguen trabajo nunca, porque ningún trabajo es para ellos, ¿eh? Y tampoco ningún curso, ninguna facultad es para ellos, y tienen que ser sostenidos y una carga. No es lo que la palabra de Dios nos exhorta a hacer, sino a que trabajemos, a que nos esforcemos, a que nos conduzcamos honradamente. Porque ¿saben una cosa? El niní también es sí, sí, ¿saben? Porque sí gasta y sí come. Entonces, la gente mira completamente eso. Por eso es indudable que tenemos que ser muy honestos, muy honrados, trabajar de una manera honrada, justamente, ¿no? Ocupándonos en cosas buenas, no cosas ilegales. Y además cumpliendo con las cosas que tenemos que cumplir en cuanto a lo que tiene que ver con nuestro trabajo. ¿Tiene un buen pasar económico usted, hermano? Pague sus impuestos, porque para Dios eso es importante. Pague los impuestos y no haga como tantos otros que quieren evadir impuestos. Hay que pagar los impuestos. Usted tiene un oficio, es plomero, electricista, pintor. Bueno, haga una agendita y cuando dé su palabra de que va a ir, respétela. Cuando pasa un presupuesto, respételo, aunque le haya llevado un poquito más de trabajo. ¿eh? Porque eso es testimonial. Eso tiene que ver con lo público. La gente va a hablar de eso. Y usted es un hijo de Dios. ¿Usted trabaja en una casa de familia, hermana? Bueno, jamás levante un peso del piso para llevárselo. Sino que diga, miren, me encontré esto. Esas cosas, a lo largo del tiempo, suman. Y suman, ¿sabe para quién? Para la gloria de Dios. No para su gloria, para la gloria de Dios. Y nunca ninguno de nosotros vamos a ser más ricos o más pobres por hacer esos pequeños saltos. Todo lo contrario, porque vamos a perder la paz y la tranquilidad de estar en la presencia de Dios. Así que pacificadores, sabios, trabajadores y honrados. En cuarto lugar, 1 Pedro 2, 11, vamos a leer allí, y dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, habla Pedro a los judíos que estaban en la dispersión. Estaban en distintos lugares, distintas naciones, pero no estaban en Jerusalén. Dice, y les ruego como a extranjeros y peregrinos, que eran ellos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y seguro que cuando leíamos esto se nos vino algún jefe difícil de soportar de nuestros trabajos, algún capataz, alguna maestra en el colegio que era difícil de soportar. El cristiano no está llamado a ser un caudillo revolucionario. Así que si esa es su idea, le digo que revise los conceptos, porque no es lo que Dios está esperando. Pedro le escribe a judíos que estaban, como dijimos, en la dispersión, y ellos estaban medio de gentiles,
Entonces ellos debían dar testimonio de lo que había pasado en sus vidas. Pero no les habla como a judíos del judaísmo, les habla como a la iglesia de Dios. Le dice, ustedes son extranjeros y peregrinos. Y nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. ¿eh? Somos ciudadanos del cielo y debemos estar sujetos a las autoridades como también a los superiores que nos toquen en todos los ámbitos. ¿eh? Nosotros no estamos llamados a oponernos a la policía, a la ley, no estamos llamados a oponernos a nuestros jefes de manera inadecuada, incorrecta. Por supuesto que siempre uno puede tener una opinión diferente y por supuesto que vamos a ver injusticias, pero el cristiano no está llamado a armar una revolución. Si usted está en su trabajo y su jefe es dudoso en cuanto a su moral o lo trata de manera que no es muy afable, como decía la palabra, usted tiene que soportar. Y en todo caso, si procure conseguir otro trabajo, pero no tiene que hacer una revolución ahí. Porque usted es un cristiano que está llamado a someterse a las autoridades y a los gobernantes y a los superiores. ¿eh? A veces vivimos en un mundo que se legislan leyes que son muy injustas, muchas muy difíciles de tolerar. Hace poquito se aprobó el aborto en la Argentina. Yo creo que la Iglesia hizo un excelente papel ahí, porque se manifestó de manera pacífica, de manera tranquila. Pero no faltaron los hermanos que quizás en las redes sociales, eh, con argumentos a veces un poco débiles y de manera no muy correcta, se han vuelto agresivos para con los que pensaban distinto. Claro que no nos cae bien que se apruebe el aborto, pero debemos manifestarlo de la manera correcta y debemos manifestarlo con la palabra de Dios y debemos dar nuestro parecer. ¿eh? Este mundo es injusto y se aprobó y se van a seguir aprobando cosas que no nos gusten, pero será un día Dios el que ponga el freno y el que haga la justicia. Nosotros no tenemos la venganza en nuestras manos, la tiene Dios. Nosotros tenemos el testimonio en nuestras manos. Y la espada que llevamos en la armadura del creyente no es una espada de ataque, sino que es una espada de defensa. Es una espada que apaga los ataques del enemigo, pero no es una espada para herir al otro. Es la espada de la verdad, la espada del testimonio, pero no es la espada de la agresión. Así que creo que nosotros tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance de manera pacífica. Hasta me parece bien en algún caso que por cuestiones de conciencia podamos anteponer algún recurso de amparo, como estuvimos escuchando que ha sucedido en los últimos días, pero de ninguna manera tomar las calles con violencia. Seguramente que los pro abortos, si en algún momento ellos hubieran perdido, lo hubieran hecho, pero no nos toca a nosotros. Nosotros tenemos un testimonio. Y por último, queridos hermanos, sujetos, dijimos pacificadores, dijimos sabios, dijimos trabajadores y honrados, dijimos sujetos. Y el quinto aspecto, y ya voy finalizando por una cuestión de tiempo, tiene que ver con ser rectos y ser irreprensibles. Y 1 Timoteo 3, 7 habla de los ancianos y dice así: también es necesario que tenga buen testimonio. A ver, un segundito, que lo voy a leer de la Biblia. Estamos en vivo y esto es lo que pasa cuando uno lo tenía planeado de otra manera. No lo llegué a copiar, así que vamos a ir aquí. 1 Timoteo 3:7 y dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Y ustedes me dirán, pero ese es un requisito de los ancianos. Y a mí una vez, un hermano que me llevó a la fe, me hizo comprender algo, que muchas cosas que están escritas para los ancianos y muchas cosas que están escritas en la palabra son estereotipos de lo que conviene delante de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Si para ser anciano es necesario tener buen testimonio de los de afuera, es porque tener buen testimonio de los de afuera es algo agradable para Dios.
Y todos deberíamos tener buen testimonio de los de afuera, no los ancianos. No solo los ancianos deberían ser irreprensibles, todos tenemos que ser irreprensibles. Por eso, mis queridos hermanos, dar un buen testimonio de los de afuera, ser creíbles, para no caer en descrédito. Eso implica hablar la verdad y jugársela por la verdad. Eso implica cumplir cada vez que nosotros damos nuestra palabra. Eso implica que nos conozcan por personas honestas, que seguro vamos a tener defectos, seguro que vamos a tener nuestras cositas, pero que sepan que delante suyo hay una persona íntegra. Así que cada vez que pones algo en las redes, cada vez que comentas algo en el trabajo, en la escuela, fíjate qué es lo que estás poniendo. Porque lo que vos pongas o digas va a ser de eso tu credibilidad en el futuro. Queridos hermanos, bueno, ha sido un gusto compartir este tiempo. Espero que esta reflexión nos sirva a todos y roguemos que el Señor un día cuando venga con su galardón, porque dice la palabra que viene pronto y que viene con su galardón, pueda decirnos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que podamos tener delante de Dios una conciencia limpia y delante de los hombres un testimonio claro de que somos hijos de Dios y que la puerta de la salvación aún está abierta. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.